necessite. I precaució en el que vos anem a contar ara mateix, perquè ha arribat a Espanya, li diuen la droga de Hollywood, és una sèrie d'injeccions que, a banda de controlar la insulina, també aprimen un 15% més o menys. Clar, ara està sent un èxit, la gent ja ho sap, i està proliferant, podríem dir, pel mercat negre. Així que moltíssima atenció en això que vos anem a contar. Augmenta l'interès dels fàrmacs que servissen per a aprimar-se. Però de què es tracta exactament? El origen de estos fármacos es que se empezaron a utilizar para personas con diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto asociada a la obesidad. El efecto que tienen estos fármacos es de saciedad sobre el sistema nervioso central. Básicamente, lo que las personas dicen es que tienen menos hambre del que tenían antes. Pero si esto no va acompañado de una adecuada realización de actividad física, de una adecuada alimentación, tenemos mucha menos eficacia en la pérdida de peso. Un augment de l'interès que ha sigut propiciat per les publicacions a les xarxes socials de reconegudes influenciadores d'àmbit internacional. En una red social, al final, la repercusión que tiene, hablamos de millones de personas. Tenemos que medir muy bien lo que decimos y ser conscientes de que eso va a repercutir en personas que nos ven. A salir en redes sociales, en televisión, en medios que tienen gran alcance de público, pues la gente viene, te pregunta y te lo intenta comprar. L'augment de l'interès ha sigut tan gran que fins i tot ha causat el desabastiment en moltes farmàcies. Se ha juntado la falta de suministro con una alta demanda y eso ha propiciado pues, que haya muchísima gente que carezca de este medicamento en la actualidad. I este desabastiment de fàrmacs ha provocat l'inici d'un mercat negre. Ens fem passar per compradors i ens posem en contacte amb diversos venedors a través d'una xarxa social. Ràpidament ens confirmen que sí que venen els fàrmacs que busquem. En preguntar pel preu, ens comuniquen que el tractament de 50 pastilles tindria un cost de 100 i de 110 euros. Ens demanen els detalls de l'entrega amb la nostra adreça i ens diuen que el pagament s'ha de fer amb mètodes com bitcoins. Però com adquireixen estos fàrmacs? Un ens diu que ho compra en farmàcies, l'altre venedor que ho fa a l'engròs. És el seu negoci. Si indaguem per la plataforma ens topem amb fotos dels medicaments que venen i inclús accedim a un web que assegura medicaments sense receptes al millor preu. Una pràctica perillosa, la del mercat negre, de que alerten els experts. Cuando se utiliza sin prescripción médica, entramos en un peligro, porque para eso necesitamos la opinión de un facultativo para conocer los riesgos asociados a estos medicamentos. Hemos de recalcar que medicación de este tipo tiene que estar prescrita para poder ser dispensada en una farmacia. Aquellas personas con diabetes tipo 2 que necesitan el tratamiento sí que lo tienen indicado y financiado por la Seguridad Social. Para el tratamiento de la obesidad no está financiado, ni tampoco está indicado porque el estudio no está diseñado para esas personas. El mercado negro y la compra por fuera de una indicación de receta no es algo que yo como profesional lo aconseje. Una mala praxis pel que fa a la ingesta de medicaments sense prescripció mèdica pot tindre conseqüències nefastes per a la nostra salut. Los efectos adversos principalmente son gastrointestinales, vómitos, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal. Y se han notificado en pequeños casos con el carcinoma medular de tiroides y con pancreatitis aguda.